Buenos días a todos. Me vas a permitir quitarme la mascarilla para poder hablarles con más libertad. Me gustaría que pusieras, Rafa, cuando puedas la presentación. Estoy muy contento de estar con vosotros esta mañana. Ya cuando salgo de casa no sé si hace sol, si llueve, si está con neblina, pero estamos súper contentos de estar aquí. Tanto Hanna como yo estamos muy contentos y estamos muy felices de poder estar trabajando con los jóvenes, con la iglesia. Ayer estuvimos tanto jóvenes como pioneros teniendo el Oasis, el grupo pequeño. Estamos leyendo un libro que se llama Carta del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, espectacular. Y el diálogo, sin duda alguna, es espectacular, cuando podemos leer y podemos intercambiar ideas que nos hacen transformarnos y cambiar mutuamente. Y justamente un tema que surgió fue el de los polos opuestos, el del pensamiento crítico. Muchas veces nos han dicho y hemos hablado sobre cómo los polos opuestos se atraen, ¿sí o no? Muchas veces nos han dicho, sí, es que los polos opuestos se atraen, pero lo que no nos han contado es la colisión que existe cuando dos polos se juntan y la explosión enorme de las diferencias cuando empiezan a dialogar y empiezan a encontrarse. Siempre se ha ido la idea romántica de que esa chica o ese chico que viene de un sitio muy pobre, que se junta con un chico que es muy rico, que tienen muchas diferencias, pero que al final el amor hace que estos dos chicos terminen teniendo algo bueno. Y esta historia se ha repetido constantemente con un chico cristiano, con un chico que no es cristiana, con una de un equipo y otro equipo, y al final nos han vendido la idea una y otra vez de que esos polos opuestos, estos dos mundos tan diferentes, pueden encontrarse. Pero esa idea hace unos años era un reto, incluso era una fantasía, queríamos lograr esa idea. Pero en realidad, quizá durante mucho tiempo esas diferencias, lo que hacía que era una persona tenía que estar en silencio para que la otra estuviera feliz. Siempre una tenía que ceder y guardar silencio y decir, bueno, mis diferencias me las guardo para mí, no pasa nada. Pero en realidad, si vemos hoy en día, lo que está pasando es que hay muchas diferencias y durante mucho tiempo la iglesia pensó que todos los que estábamos aquí pensábamos igual. Si es que esta persona piensa igual que yo. Y pensamos que todos pensamos de la misma forma. Hasta que al paso del tiempo empezó a surgir la libertad de expresión. Y ya no solamente era un privilegio de algunos la libertad de expresión, sino que con los años se ha convertido la libertad de expresión en un derecho exigible e inalienable del hombre. Y cuando todos quisimos hablar y quisimos expresarnos porque todos teníamos el derecho de hacerlo, es cuando nos dimos cuenta de cuántos problemas existían. Y poco a poco la sociedad se fue separando porque nos dimos cuenta que pensábamos diferente. Y en realidad, para que se lograra la paz, alguno tenía que guardar silencio. Pero le dimos rienda suelta al pensamiento, a la investigación, pero quizá nos olvidamos de un proceso de formarnos a pensar, formarnos para investigar, formarnos para dudar, formarnos para leer. Pero ante el cambio constante, ante tantas voces, filosofías, ideas, terminan naciendo y desvaneciéndose rápido. Nadamos en un mar de incertidumbre en la sociedad y cada vez nos encontramos a nuestro alrededor con muchas filosofías, con muchas ideas y no sabemos cuál elegir. Yo elijo la mía, la hago propia y digo, a mí nadie me la quita. Ahora, que nadie se meta con mi idea, porque ahora las ideas son casi intocables, ya no son respetables. No, mi idea es intocable. Mi idea nadie me la puede quitar, porque es mía. Eso nos convirtió en una sociedad líquida, donde cada opinión no solamente es válida, pero empezamos a ensalzar el dejarlo fluir, déjalo estar, no pasa nada. Es que piensa de esta manera, no pasa nada, hombre, que cada uno piense lo que quiera y como quiera. Y parece un tópico lo que decimos, pero en realidad tenemos que responder ante esto. Esa idea tenemos que reforzarla y tenemos que buscar una solución ante la polarización que vivimos hoy en día. Hay mucha polarización y nos hace preguntarnos, ¿la iglesia está dentro de esta polarización? En nuestra iglesia, los que estamos sentados aquí, si nos ponemos a dialogar sobre puntos complicados, ¿terminaríamos yéndonos por la puerta y no sentándonos en la mesa a comer a gusto? Así que me gustaría poder hablar de datos. Y me gustaría que me preguntaras, Josías, ¿qué datos? Dame datos. Y yo diría, qué bueno, iglesia conocedora, que pides datos, que pides cosas. Hay un hombre, bueno, esto es, se me olvidó pasarlo, hay un hombre que se llama Luis Miller, es científico titular del CSIC, y es vicerrector del Instituto de Ciencias Políticas y Bienes Públicos. Él escribe un artículo que se llama Polarización en España, más divididos por ideología e identidad que por políticas públicas. Y me gusta mucho lo que dice, porque dice que en España se encuentra entre los países
donde se da más la polarización afectiva. Quédense con esa palabra, ¿vale? Polarización afectiva. Estamos mucho más polarizados respecto a cuestiones identitarias, ideologías o territoriales, que respecto a políticas públicas concretas. ¿Qué significa esto? Que cosas que tengan que ver con mi ideología no las puedo dialogar. Quizá podemos estar de acuerdo en casi todas las políticas públicas, quizá cosas concretas coincidimos en todo, pero eres de una ideología diferente a la mía, lo siento mucho, no podemos hablar. En Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos consideran que los votantes del otro partido son hipócritas, egoístas y de mente estrecha, y no están dispuestos a relacionarse socialmente con ellos. Ahora, la polarización puede surgir de forma de una respuesta emocional, por favor, quedaros con esto, hacia personas que pertenecen a grupos distintos a aquellos con los que nos identificamos. Recientemente ha cobrado fuerza la idea de la polarización afectiva, que responde a cuestiones identitarias. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos polarizados no tanto por lo que piensa el otro, sino por las valoraciones afectivas que yo he hecho del otro. Me quiero explicar. Quizá el otro es buena persona, piensa igual que yo, coincidimos en todo, pero solamente por tener una ideología diferente a la mía, yo ya le he puesto ciertas valoraciones negativas y yo ya no voy a hablar con él. Esta persona son así, estos son de otra manera y yo no pienso sentarme a la mesa con él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos de vosotros habéis cambiado de opinión algo en esta semana? Por favor, levantad la mano. ¿Cuántos de vosotros habéis cambiado de opinión algo? Que digan, yo he cambiado de opinión esta semana. Venga, va, levantad la mano. Muy pocos, ¿eh? Para los que somos muy poquitos, hemos cambiado de opinión esta semana. Y eso nos refuerza que cada vez somos más incuestionables, cada vez vamos más siendo fuertes en nuestra propia opinión. Y que alguien que nos cambie de opinión cuesta. Y cuesta mucho porque es mi opinión. Ahora, me gustaría hablar porque si a la polarización afectiva le agregamos otra cosa que se llama sesgo de confirmación, pues terminamos estando en un problema muy grande. Porque al final el sesgo de confirmación, la sociedad líquida, donde todos piensan lo que sea y donde todo es líquido, donde nada importa y donde en realidad nada vale. En realidad nos metemos a un cuarto de sombras de la cual es muy difícil de escapar. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Es un sesgo cognitivo que implica la tendencia de buscar y considerar de forma más intensa y selectiva aquella información que confirme lo que yo ya creo. Por tanto, interpretamos más positivamente aquellos hechos que básicamente respaldan mis opiniones. ¿Qué significa esto? Que yo cuando voy a internet, yo cuando hablo con personas, yo con las personas que me rodeo, voy a terminar buscando personas que reafirmen lo que yo ya pienso. Yo no voy a sentarme a la mesa con una persona que piensa diferente a mí, porque qué rollo. Yo quiero solamente leer, solamente buscar, solamente hablar con personas que me digan que lo que yo pienso es correcto. Y eso lo que nos hace hacer como sociedad es aislarnos. Está el grupito A, está el grupito B, está el grupito C, y yo no pienso hablar con los de allá, porque, no vaya a ser que me cambien de opinión. Pero en realidad, ante esta polarización tan fuerte que tenemos, empezamos a tener falta de criterio, búsqueda de información sesgada, tendemos a los prejuicios, recuerdos selectivos y juzgamos erróneamente a las personas. Y estamos en un círculo vicioso que es muy difícil de salir. Porque lo único que me puede hacer salir de este círculo vicioso es que me ponga a investigar y hablar con personas que piensan diferente a mí, que me exponga ante ideas que no son las mías. Pero, qué complicado, porque la polarización afectiva, otra vez, nos recuerda a las emociones. Y no hablamos de ideas concretas, no hablamos de investigación y datos objetivos, hablamos de emociones. Mis emociones, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo. No tanto lo que yo he investigado, lo que yo veo. Ahora, ¿cuál es el resultado? Una sociedad polarizada, dividida, intolerada, incomunicada, infoxicada, desinformada, pasivo-agresiva y de todas las cosas. Y la pregunta es, ¿la Iglesia tiene el mismo problema? Quizás no, quizás sí. ¿Somos reflejo de la sociedad? ¿Trasladamos los mismos problemas aquí o no los trasladamos? Pero ahora, si no los trasladamos y la Iglesia en realidad no tiene este problema, y dentro de aquí no hay una polarización, ¿qué respuestas y qué soluciones estamos dando a la sociedad que no habla mutuamente? ¿Qué respuestas estamos dando y qué soluciones damos a una sociedad que está peleado, que no puede hablar, que no pueden sentarse a la mesa y que cada vez surgen más problemas porque nadie está dispuesto a tender un puente
entre dos opiniones y entre dos grupos. Es por eso que nos gustaría identificar cuál es el círculo vicioso, vínculos humanos debilitados. ¿Los identificamos? Cada vez tenemos los vínculos humanos debilitados propio de la modernidad líquida que estamos viviendo. Mi verdad es la única verdad. El sesgo de confirmación, que solo busco lo que yo quiero, la polarización y el miedo a lo diferente. Y quiero entrar en esto, miedo a lo diferente. Hace poquito veía un TED Talk de Adela Cortina, que es una filósofa valenciana, muy buena, y hablaba de que estuvo casi 14 años esperando a que su palabra se registrara en la RAE, que era aporofobia, que era el miedo a los pobres, que esperó muchísimo para que su palabra se registrara en la RAE. Ojalá esta palabra se registre en la RAE después de 14 años, que es diaforofobia, que no existe, lo he buscado miles de veces, no existe diaforofobia, y diaforofobia viene de diaforéticos, que significa diferente, y de fobia, que significa miedo, que es lo miedo a lo diferente, ¿vale? Y lo describimos este problema como algo médico, en realidad. Nos hemos convertido en una sociedad que le tiene fobia a lo diferente y actuamos irracionalmente y descontroladamente ante lo que es diferente hacia nosotros. Tenemos miedo a lo diferente le tememos. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer como iglesia? Pensamiento crítico es la solución. El pensamiento crítico es la solución que tenemos para poder acercarnos, para poder acercar a los polos, para poder juntar. Es un poco el proceso del pensamiento crítico, lo tenemos en Proverbios 14:15, que es el pensar. El ingenuo cree todo lo que le dicen, el prudente medita sus pasos. Ayer hablamos de Adán y Eva, en el grupo pequeño con los jóvenes, y preguntamos, ¿Adán y Eva realmente, de Eva y Satanás, ¿Eva realmente razonó con Satanás? ¿Hubo un pensamiento crítico en Eva a la hora de estar con Satanás? No, porque ¿qué es lo que tenía que hacer Eva? Espérame, serpiente, ¿tú me dices estos datos? Dame un segundo, ¿voy a ir a qué? A consultarlo con mis fuentes, voy a contrastar tu información, voy a darme cuenta que lo que me estás diciendo quizá no es la verdad. Ahora ya, Eva simplemente lo que le dijo a la serpiente, que seguro Eva fue engañada, por supuesto, pero se quedó con eso. Hay que pensar, hay que meditar, hay que examinar también. Romanos 12:2, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, hacer un esfuerzo mental para poder pensar, para poder examinar lo que estamos leyendo, lo que estamos pensando, lo que nos están diciendo, probar, examinarlo todo y retener lo bueno. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, lo dice Juan, probad los espíritus si son de Dios, probad de dónde viene la información. A la hora de buscar, a la hora de investigar, ver las fuentes, de dónde viene. Quizá el artículo que estoy leyendo es un artículo patito y no me estoy dando cuenta. Tengo que probar las fuentes, demostrar con gran vehemencia, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Demostraba vehementemente, razonar. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas, siéntate, vamos a razonar juntos. Hay una frase que me gusta muchísimo de Elena de White que dice, la obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores del pensamiento de los hombres. Como iglesia tenemos que promover un movimiento de jóvenes con pensamiento crítico, que salgan fuera y aprendan a pensar, aprendan a dudar, porque no solamente es un proceso racional que requiere hacia nosotros, el pensamiento crítico es fundamental, pero tenemos que ir mucho más allá. Ese proceso racional tiene que ver con todo lo que estoy leyendo, con todo lo que me estoy informando, con predicadores que vienen con medias verdades y me quieren vender cosas que quizás son muy confusas y que finalmente terminan siendo mentira. Porque al final nos sentamos en una mesa a hablar de cristianismo y repetimos, sí, yo he visto que el predicador no sé quién dijo esto. Ah, sí, yo también he visto que este otro predicador dijo lo otro. Ah, sí, pero es que este predicador... Vale, pero... ¿y qué es lo que dice la Biblia? Porque muchas veces hablamos de lo que dice el predicador, lo que dice tal artículo, tal persona, pero ¿cuántas veces vamos a la Biblia y decimos, bueno, vamos a hablar de lo que dice la Biblia? Vamos a hablar de mi investigación personal, vamos a hablar del resultado de lo que yo he estado investigando esta semana. Y a partir de eso vamos a debatir. Pero hermanos, este proceso racional que tenemos viene con contrastación de información. Pero no solamente eso, sino tenemos que tener una actitud dialogante. Y lo primero que tenemos que empezar, como dice Romanos 12:16, es no creer que somos los únicos que saben.
Romanos 12:16. Pablo dice, por favor, no te creas el único que sabe. Contrasta información, dialoga. Segunda de Corintios 13:5 nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Cuántas veces probamos nuestra información, nos examinamos a nosotros mismos? Somos muy prontos para examinar a los demás, pero muy tardos para examinar nosotros mismos y la información que tenemos. Cada uno, dice Gálatas 6:4, someta a prueba sus propios pensamientos. Entonces tendrá motivo de gloriarse respecto de sí mismo y no de otro. Pero hermanos, tenemos que acompañar el pensamiento crítico, aparte de examinar a nosotros mismos, de una actitud dialogante con los demás. Sí, incluso con los que piensan diferente a mí. Especialmente con los que piensan diferente a mí. Dialogar, dialogar y dialogar, porque el diálogo siempre es transformador. No solamente una investigación donde yo esté leyendo, sino también un diálogo donde pueda compartir ideas con personas que no piensan igual que a mí, que me retan a investigar, que me retan a meterme más a profundización en lo que yo pienso, lo que yo creo y mis ideas. Porque solamente cuando nos preguntan y nos retan es cuando podemos ver los huecos argumentales que tenemos en nuestras propias ideas. Ahora, vamos más allá, porque encontramos en Santiago 1:19, mis queridos hermanos, tened presente esto, todos estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. Oh, si la sociedad tuviera este consejo. Estamos muy prontos para hablar y para mandar un Twitter a alguien, pero tardamos mucho en escuchar a los demás. Hechos 15 es un ejemplo espectacular del ejercicio de diálogo. Hechos 15 es el Concilio de Jerusalén, cuando vinieron personas a exponer, es que los judíos hacen esto, y los judíos diciendo, es que los gentiles hacen esto. ¿Y qué hacen los apóstoles? Vamos a dialogar, vamos a hablar, vamos a sentarnos en la mesa, vamos a llegar a acuerdos donde tanto unos como otros cedan con la intención de hablar cosas concretas para poder llegar a acuerdos que nos den paz y tranquilidad y podamos vivir en armonía. Romanos 14 también, lo podéis leer después en vuestras casas. Romanos 14 es un texto impresionante donde Pablo trata de unir a personas que piensan diferente. Y Pablo dirá, seguro tienen que saber de memoria este texto, Pablo dirá, si comer carne es motivo de piedra de tropiezo de tu hermano, ¿qué? No comas carne. ¿Tú estás seguro que comer carne no está mal? Se refería a la carne sacrificada a los ídolos en ese momento. Pero dice, pero si tú que estás seguro que comer carne sacrificada a los ídolos no está mal, no te preocupes, yo estoy de acuerdo contigo, no está mal. Ahora, no lo hagas enfrente de tu hermano, que es piedra de tropiezo para él. Porque el primer principio es el principio del amor, de la comunidad y de la paz. Ahora, para poder lograr esto y poder sentarnos a la mesa a dialogar, es muy importante que eliminemos y limpiemos nuestra cabeza de prejuicios, que limpiemos y eliminemos nuestra cabeza de las ideas preconcebidas que tenemos para establecer un terreno donde todos somos iguales. Y eso en la Biblia habla muchísimo. Dios no hace acepción de personas, Romanos 2:11. No juzguéis para que no seáis juzgados, Mateo 7:1. No habléis mal de los otros, Santiago 4:11. Elimina los prejuicios. Límpiate y sé puro de prejuicios a la hora de hablar, dialogar y escuchar a otras personas. Pero no solamente nos tenemos que quedar con eliminar esto, tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que buscar amar a nuestro prójimo. No somos llamados como cristianos solamente a tolerarnos, solamente a respetarnos, porque tolerancia es una de las palabras que reinan en nuestros días. Sí, tú tolera. No. El cristiano no está llamado a tolerar, está llamado a amar, que es mucho más allá. Tolerar es dejar que el otro conviva mientras que conmigo no tenga nada que ver, pero que él vaya a su rollo. Pero yo estoy llamado a amar, a buscar el bien de la persona que piensa diferente a mí. Estoy llamado a amar a la persona que me escupe y que está buscando algo negativo para mi persona. Estoy llamado a amar a la persona que me pega en la mejilla. No solo tolerar, no dejarlo a su aire, sino buscar su bien. Y si me pide que lo lleve 1 kilómetro, lo llevo 2. Y si me pide que le dé casa, lo dejo 1 semana. Estamos llamados a dialogar y amar a la persona que sea diferente a mí y buscar su bien, y tratar de comprenderlo, tratar de escucharlo y más que eso, predicarle el Evangelio
y tenerlo sentado aquí conmigo en la iglesia. A ese grupo que tanto detesto, estoy llamado a predicar el evangelio para que venga y se siente ¿con quién? Conmigo. El diálogo es transformador, el amor es transformador, porque cuando yo amo a mi enemigo, dejo de tener enemigos. Muchos dicen, ¿cómo puedo amar a mi enemigo? Muy sencillo, conviértelo en tu amigo. Porque solamente tu enemigo que conviertes en amigo es que le puedes amar, que le puedes buscar, y es un proceso transformador de diálogo. Filipenses 2, del 3 al 4, os lo leo yo si lo quieren buscar, si no os puedo pasar los textos bíblicos después. Dice, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considera al otro más importante que a sí mismo. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Ese texto es precioso, Lo voy a repetir. Nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino con actitud humilde, considere al otro más importante que ¿qué? Que a sí mismo. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Ay, el evangelio, qué incómodo es a veces, Ay, la Biblia, qué incómoda es a veces, y me reta a cambiar, y me reta a ponerme en un lugar que me cuesta mucho estar. Juan 13, del 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que améis a los otros como vosotros mismos. Y por supuesto que debe pasar todo esto del mundo de las ideas al mundo práctico, porque la teoría es muy bonita, y el sermón es muy bonito cuando se predica, pero tenemos que pasarlo al mundo práctico. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido de vosotros? ¿Quién podría alzar la mano y decir, yo soy sabio y entendido? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad que le da sabiduría. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen paz. Por favor, hermanos, lo que dice el texto es, quien se crea sabio y entendido, quien se crea que lo sabe todo, que lo demuestre ¿con qué? Con sus buenas obras, con bondad, con mansedumbre, con comprensión, con amor, con tranquilidad. El que es sabio tiene que demostrarlo con las buenas obras. El que cree que lo sabe todo, que lo demuestre con sus buenas obras y con su fe. No simplemente que se quede en el mundo de las ideas. Romanos 12, del 14 al 18 dice, bendigan a los que os persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben, no pague a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Con quién? Con mi grupo. Con todos. Así que nuestro deseo y obligación como iglesia, hermanos, es que tenemos que buscar primeramente examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que pasar por un proceso de autoanálisis y reconstrucción interna, donde no importa de qué lado de la balanza estemos, podamos decir, Señor, examíname, oh Dios, sondea mi corazón y ponme a prueba, sondea mis pensamientos, fíjate, enséñame si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Salmo 139, 23 al 24, que esa sea nuestra oración diaria. Examíname, Señor, muéstrame si voy por mal camino. Muéstrame si voy por mal camino. Ahora, ¿cuál es nuestro rol que tenemos como iglesia? Trascender, lo que decía aquí, trascender de la polarización, de los temas de llevar división. No tenemos que meternos en un diálogo donde nos pongamos a discutir cada cosa, sino como iglesia tenemos que trascender. ¿Pero qué no significa trascender? Trascender no significa ver los problemas desde lejos y ver los problemas sociales que tienen ahí fuera y hacer como que no existen. Trascender significa poder hablar de problemas, pero ir a la raíz del problema. Trascender no significa ver los problemas desde arriba como iglesia con una superioridad moral, sino poder ir y encontrarnos cara a cara con las personas y con el problema. Trascender significa que tenemos que proponer soluciones precisas y concretas con una perspectiva espiritual y pragmática, basados en principios y valores más allá de lo físico que encontramos en la Biblia. Trascender es lo que hizo Jesús, ir al corazón de las personas, ir a la raíz del problema, porque los problemas sociales tienen una raíz.
Y es que estamos separados, es que estamos polarizados. Tenemos una responsabilidad de ser catalizadores, reconciliadores y crear espacios de diálogo social, donde cualquier clase política, cualquier extracto social, cualquier tribu, cualquier lengua y cualquier idea pase a un segundo plano para convivir todos en paz a través de la persona de Cristo Jesús. Tenemos que buscar transmitir la verdad, que es Cristo. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿cuál Cristo? ¿Cristo el feminista? ¿Cristo el socialista? ¿Cristo el emprendedor? ¿Cristo el conservador? ¿Cristo el protector? ¿Cristo el animalista? ¿Cristo el guerrillero? ¿Cristo el defensor de la propiedad privada? Y al final le ponemos a Cristo cualquier apellido. El apellido que me corresponda a mí y el apellido que me identifique a mí según mi grupo social en el que me encuentro. Tenemos que buscar quitarle a Cristo los apellidos. Tenemos que buscar quitarle a Cristo apellidos temporales según nuestra discusión y según el lado en el que estemos, porque Cristo se desdibuja, se manipula, se hace abstracto, volátil, cambiante y se hace un Cristo líquido. Y caemos en la misma polarización, pero en nombre de Jesús. Jesús trascendió estos problemas. No significa que no le importaban tanto que trabajaba ¿con quién? Con el corazón de las personas. Hans Kung dice esto: ¿qué puede impedir el seguimiento de un Cristo meramente soñado, manipulado, escenificado por nuestra dogmática, pietísticamente, revolucionariamente o entusiásticamente? Cualquier manipulación, soy disléxico, ¿vale? Perdonadme. O mistificación de Cristo tiene su límite en la historia. Todo ha pasado y los procesos históricos han pasado y le hemos puesto apellidos a Cristo siendo un ser eterno y se ha quedado ahí. Y nos dirá, en realidad Cristo es uno de los cristianos, es una persona muy concreta, humana e histórica. El Cristo de los cristianos no es otro que Jesús de Nazaret. Jesucristo es en persona el programa del cristianismo. El cristianismo consiste en activar en la teoría y en la praxis el recuerdo de Jesús. ¿Quién es Cristo, hermanos? El que me encuentro en la Biblia. ¿Quién es Cristo? El que lo describe los evangelios. ¿Quién es Cristo? El que estuvo en medio de una guerra política, porque muchas veces decimos, es que Cristo nunca se metió en problemas políticos. Bueno, Cristo vivía en una teocracia donde los fariseos, en realidad, los saduceos, los terroristas de ese momento y demás que buscaban acabar con Roma, tenían ideas políticas, religiosas unidas. Y Cristo tenía que convivir con esas personas. Y Cristo se sentaba a la mesa ¿con quién? Con los mejores, con los peores. Y le reclamaban, ¿por qué te sientas con esos? Porque Cristo buscaba cambiar y transformar cada idea, cada persona. Se sentaba con las personas más odiadas por la sociedad. Se sentaba a la mesa con las personas más queridas, con las personas desechadas. Cristo se sentaba a la mesa con todos. Y en una sociedad que no dialogaba como la nuestra, generó diálogo entre ellos. Y tenía sus 12 discípulos en representación de toda la sociedad en ese momento. Jesús atendió las problemáticas sociales, involucrándose con cada actor de la sociedad. Vino y el ser humano vio la idea polarizante, pero propuso soluciones concretas ante ellas. Una solución concreta se la dijo a Nicodemo: Señor, ¿qué hago? Tienes que nacer de nuevo. Sentándose a la mesa con todos, da igual quién fue. Por tanto, no pongamos apellidos a Jesús, sino hablemos de ideas concretas y precisas que apoyaría a Jesús. Permitamos que Jesús transforme cada ideología, permitamos que Jesús transforme cada lado de la balanza, permitamos que Jesús transforme cada idea, cada postura que tenemos. No cambiemos a Jesús según mi idea, sino que Jesús transforme mi idea. Jesús establece un diálogo con todos a partir de que todos son iguales y busca restaurar y dejarse guiar por el Espíritu Santo para poder generar paz entre ellos. Jesús se relaciona con personas completamente diferentes. Jesús es la solución a la diaforofobia y hace que las personas dejen de odiar a lo diferente, que le dejen de temer. Y por lo tanto, al tratar con personas totalmente diferentes, genera paz y las transforma. Así que, hermanos, Jesús trasciende. Bueno, aquí se me olvidó, ¿vale? Perdonadme. Tenemos que buscar y llegamos a la conclusión donde en la iglesia somos llamados y tenemos una responsabilidad, hermanos, jóvenes, pioneros, que estáis en las universidades, que estáis en vuestros colegios, que estáis en el bachiller, que encontráis tanta polarización en la sociedad, que os encontráis con tantos profesores, con tantos jóvenes que piensan tan diferente que vosotros.
que os encontráis con militantes de ideologías, ¿qué debemos de hacer con ello? Tenemos que trabajar con pensamiento crítico, comenzar un proceso de diálogo y participar activamente de la sociedad. Tenemos que buscar que cada opinión relevante, poder opinar sobre ella y tratar de transformarlas con los principios bíblicos. Tenemos que fomentar el pensamiento crítico, el amor, la humildad y el respeto. Tenemos que tener una escucha activa como iglesia, porque tenemos que saber qué piensa la sociedad para poderle dar soluciones. Tenemos, hermanos, que ser agentes sociales de paz, aportando principios y valores a una sociedad que cada vez está más dividida. Tenemos el deber de defender la libertad de expresión, pero ser contundentes y exhortar que no toda idea es correcta. Repito, tenemos el deber de defender la libertad de expresión, pero también tenemos el deber de exhortar, señalar y dejar la idea de que no toda idea es correcta y que muchas ideas proceden del odio y van hacia el odio. Tenemos que encarar lo diferente con empatía, luchando contra toda clase de prejuicio y sesgo cognitivo o de confirmación, polarización afectiva. Tenemos que fomentar la idea para acercar a los agentes sociales. Tenemos que trascender de la polarización y dejar de manipular el cristianismo de acuerdo a mis ideas, y tenemos que ser agentes de reconciliación. Segunda de Corintios 5, ¿somos qué? Embajadores de Cristo. Y tenemos un ministerio en nuestras manos, que es el ministerio de la reconciliación, para ir a la sociedad y no decirle, oh, qué pecadores soy, sino decir, venir a la iglesia porque Cristo, porque Dios ya ha provisto todo para estar en paz con vosotros. Poneos en paz con Dios. Tenemos que ser puentes de diálogo, tenemos que brindar espacios y plataformas para que podamos hablar de ideas contrarias y poder llegar a acuerdos que nos den paz como comunidad. Y sobre todo tenemos que encontrar en Cristo Jesús la idea de poder estar juntos, dialogando y sabiendo que todos vamos y caminamos a, como dice Filipenses, como dice Juan, en primera de Juan, andar como Él anduvo. Tenemos que ser agentes activos de paz, transformación, reconciliación, mediación en la sociedad que tenemos. En nosotros está aplicar a la persona de Jesús en nuestras vidas, acabar con la diaforofobia, dentro y fuera de la iglesia, dialogando no solo sin temor, sino con amor, con corazón sincero y con la mente abierta. Tenemos que aportar y recibir y participar y organizar cosas como iglesia. Tenemos que ser relevantes. En una sociedad donde las minorías son cada vez más empoderadas, como iglesia, como minoría, tendríamos que decir, yo quiero participar del diálogo social. ¿Qué puedo proponer yo? Amor, paz, tranquilidad y a la persona de Jesús que nos puede transformar a todos nosotros. Tenemos que generar un diálogo que nos acerque como iglesia, empezar a dialogar con los hermanos que empiezan diferente a mí. Tenemos que establecer un mismo nivel de diálogo y de amor, donde podamos cooperar para la restauración social. Porque los polos opuestos pueden encontrar la unión en la persona de Jesús. Amén. Los polos opuestos y esta sociedad puede encontrar la unión en la persona de Jesús, en la práctica y en lo teórico. Así que, hermanos, como dice Efesios 3:12, en Él y mediante en Él y la fe en Él, podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza. Es mi deseo en oración que encontremos en Jesús una respuesta ante las diferencias, que encontremos en Jesús una respuesta a la sociedad actual y los problemas que se encuentra. Y como dice Santiago 12:2, y nos terminamos con esto, no nos vayamos contentos de solo escuchar, sino salgamos fuera a poner en práctica la palabra. Esta sociedad nos necesita, esa sociedad necesita a Cristo, con pensamiento crítico, razonamiento e investigación, amor, respeto y cariño. Podemos llegar a una sociedad en paz y una sociedad que encuentra la salvación y la paz en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Si gustan, hermanos, poneros de pie, vamos a orar. Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, que nos transformes, que nos ayudes, Señor, a crear una iglesia dialogante, una iglesia que fomente que jóvenes, adultos, niños, pioneros, puedan tener un pensamiento crítico, puedan tener un razonamiento, pero sobre todo, Señor, que tengan un encuentro personal contigo. Creemos, Señor, que solo Jesús es la respuesta ante una sociedad dividida. Creemos, Señor, que solo Jesús es la respuesta y la solución ante los problemas que tenemos ahora.
porque Jesús puede trabajar en nuestro corazón junto con el Espíritu Santo para transformarnos de dentro hacia afuera. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder ser humildes y no creer los únicos que sabemos, sino tratar de exponernos a personas diferentes para amarlas, para tener un diálogo transformador y sobre todo predicarles el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a poder dialogar, a poder eliminar los prejuicios, las valoraciones afectivas negativas que tenemos sobre otras personas y hacer con responsabilidad nuestro llamado como iglesia. Quédate con nuestro lado, Señor, en este día. Acompáñanos y que este sábado sea un sábado de reflexión, de investigación, de profundización y de encuentro contigo. En tu nombre santo, Padre. Amén.